Pichincha Universal, generando noticias. El tema que nos convoca el día de hoy tiene que ver con este juicio político que ha sido ya aceptado por el Consejo de Administración Legislativa o por la Comisión en la Asamblea Nacional en contra de 2 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. La ministra Romo ha dicho que si es que estos consejeros pretenden desinstitucionalizar el país, tendrán una respuesta política. Antes de escucharle a Ronnie Aliaga, a quien le damos la más cordial bienvenida, le queremos hacer escuchar justamente el audio de la ministra Romo para que sobre esa base inicie su comentario. Adelante. El Consejo de Participación Ciudadana no puede retroceder, no puede echar abajo el proceso de institucionalización democrática que ha vivido el Ecuador y no puede actuar en contra de una sentencia expresa de la Corte Constitucional. Si pretende desestabilizar al país, entonces me parece que tendrá una respuesta política, la tendrá de nuestra parte, la tendrá de la Asamblea Nacional, como se ha visto en estos días, y yo creo que esa es una respuesta política. Pero si pretende incumplir una sentencia de la Corte Constitucional, entiendo que también hay consecuencias legales para sus actos, y eso es lo que estamos viendo. Es realmente lamentable. El Consejo de Participación Ciudadana fue una instancia creada en la Constitución como un organismo de participación de los ciudadanos, de unos ciudadanos que no tienen o no están contaminados aparentemente por estos intereses políticos, por estas ansias. Lamentablemente, el Consejo de Participación Ciudadana que estamos viendo en este momento, o al menos algunos de sus miembros, lo que nos demuestran es todo lo contrario. Así que creo que de todas maneras es lamentable por el país. Ojalá pudiéramos ser más los que sumamos esfuerzo, los que arrimamos el hombro por el bien del país y no por estas disputas. ¿Hay méritos para el juicio? Lo han dicho los legisladores, que es a quienes les corresponde, los legisladores de Alianza País lo han dicho ya, consideran que hay méritos para el juicio político al señor Tuárez, pero entiendo yo que también para algunos otros miembros, o al menos un miembro más del Consejo de Participación Ciudadana, conforme ha respaldado el pedido con su voto uno de nuestros legisladores esta mañana en la comisión. Pero será la bancada la que lleve adelante este proceso. Bueno, ahí está, asambleísta, bienvenida. Coméntenos, por favor. ¿Cómo está, Marisabel, Washington? Muy buenos días, un saludo a todos los ciudadanos que están en audiencia. Realmente no sé qué nos sorprende, ¿no? Aquí es muy descarado todo lo que quieren hacer. Cuando no les conviene un tema, así sea legal, ellos lo convierten en ilegal para destruirlo, para eliminarlo. El tema del Consejo de Participación Ciudadana causa asombro y sobre todo causa enojo a la ciudadanía. La ministra dice que es una instancia que se creó en la Constitución para la participación ciudadana, para las personas que no estaban viciadas de la política, y efectivamente es así. El hecho de que una organización política espontáneamente haya auspiciado a alguno de los candidatos, eso es otra cosa, porque al final del día seguimos siendo ciudadanos y no son personajes políticos reconocidos. Ahora, que ellos quieran hacer bien las cosas es lo que molesta. ¿Por qué no decían nada cuando el Consejo Transitorio destruía la Constitución y la pisoteaba y se la pasaba por donde no le alumbra el sol? Ahí nadie decía nada, absolutamente nada. Entonces es necesario que se adecente la política. Personajes nefastos como la ministra no deberían estar ahí. Imagínense hablando de política cuando tenemos crisis penitenciaria, cuando se sigue derramando sangre en Buenos Aires, ahora último por el tema minero. Esas son las cosas que le debería interesar a la ministra, no seguirse metiendo en el jueguito de la política, que se dedique a la política, que sea candidata a lo que le dé la gana, pero que cumpla sus funciones. El tema del Consejo de Participación Ciudadana, siendo legislador con toda la solvencia moral que tengo, le digo, es una asamblea desgastada, deslegitimada, tiene el 80% de rechazo popular por las payasadas y argucias que se inventan los legisladores. No puede ser posible que violentando un proceso, el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, para llamar la atención, para congraciarse con el poder de turno, se quiere que le encarguemos funciones otorgadas constitucionalmente. Son sus funciones. Pero ¿por qué no hace como hizo el legislador Villamar? Empezar a recoger sus firmas para el juicio político, que ya las tiene, recoge las firmas y las presenta. Pero aquí quieren hacer el show. ¿Qué tiene que ver el tema de la comisión para hacer una resolución espuria en contra de 2 consejeros, sobre pretexto de hacer proselitismo político? Presentaron los videos.
por los cuales la acusan de hacer proselitismo político. ¿Qué gritaban la gente en los videos? El pueblo unido jamás será vencido. En la lucha del pueblo nadie se cansa. En el otro decían constituyente, en el otro decía viva la patria y en el otro decían Lenin Moreno fuera, Lenin Moreno fuera. Le digo, ¿cómo se puede controlar al pueblo ecuatoriano su espontaneidad? ¿Cómo le controlamos? Y les dije, y si no me cree a mí, vaya pregúntele al propio Moreno, pues que le gritaron fuera Moreno fuera, mentiroso y traidor, en un evento. Una señora se paró y le reclamó, le increpó. ¿Cómo puede controlar ese tipo de situaciones? Si es el sentir popular. No quieren la asamblea, no quieren al pseudo presidente que tenemos en este momento que no hace absolutamente nada, anuncia una gira en Europa. ¿Hacer qué? ¿Qué conseguido? Cobrando la entrada de las conferencias. Cobrando la entrada, creo que 40 personas no habían más ahí, porque ¿quién le va a interesar escuchar sarta de atrocidades si aquí no hacen absolutamente nada? No manejan una agenda. Es necesario que sepamos cuál es el orden constitucional. Para mí el Consejo de Participación Ciudadana es vital, es el último remanente de democracia que nos queda. Sea que los consejeros electos nos caigan bien o nos caigan mal, hay que respaldarlos. Y yo he hecho público mi pronunciamiento, que respaldo el Consejo de Participación Ciudadana porque es la voluntad popular. ¿A qué juegan? Los legisladores no están por encima del pueblo ecuatoriano, somos encargados de representarlos, pero sobre pretexto de esa representación no podemos borrar con un plumazo lo que el pueblo ecuatoriano determinó en las urnas, y es lo que realmente molesta, y ayer yo lo dije. Después no se estén quejando del rechazo que reciben en la calle, que la gente les grita, que la gente les increpa, que no hacen nada y que no sirven para nada. Y el Consejo de Participación Ciudadana ni siquiera lo dejan hacer, no lo dejan entrar en funciones totalmente, le quitan el presupuesto y por eso no han hecho otra de sus acciones, y es la persecución política. Pero a mí me molesta realmente cuánta doble moral tiene esta gente de venirnos a hablar de que metemos la mano, que la política se mezcla, y no es así. ¿Les molesta qué? Que evalúen a un pseudocontralor que no sabemos si es encargado, si es subrogante, que no ha mostrado su acción de personal. Eso les molesta. Les molesta que se evalúe una corte que es extemporánea, que ha tomado resoluciones arbitrarias por encima de la voluntad popular. Porque aquí tenemos que ser claros. Por último, los legisladores, el Pleno de la Asamblea Nacional, el máximo organismo democrático, 137 legisladores, representantes de los ecuatorianos, es la representación del pueblo ecuatoriano, no el criterio de 5 personas de la Corte Constitucional, pues. Entonces, yo sí creo y hago un llamado a la ciudadanía. Aquí la única manera es de protestar, es de salir a las calles. Y yo no estoy llamando a la violencia ni a nada por el estilo. Aquí estamos llamando a una resistencia combativa, una resistencia ciudadana. Y la resistencia ciudadana es ordenada, es pacífica, pero sobre todo garantizada en la Constitución, derecho a la resistencia. Eso, un derecho. Por pero supuesto. Se ha presentado como siempre afanes de desestabilización. Sí, mire, el tema de la supuesta desestabilización que quieren hacer José Carlos Tuárez y Walter Gómez es porque les molesta. ¿Por qué tiene que influir en algo que ellos quieran hacer su trabajo de evaluar a las autoridades, de evaluar a la Corte y sobre todo de fiscalizar al Consejo Transitorio? Ya, pero una cosa no me queda clara, asambleísta. ¿Por qué teniendo todas esas facultades y habilidades no está trabajando ya ese consejo? Bueno, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana ha estado un poco aletargado porque primero les quitaron el presupuesto, están infestados de funcionarios trujillistas que tenían contratos ocasionales y arbitrariamente se hicieron poner nombramientos provisionales y todas esas cosas ya tenemos conocimiento. Así que tienen que empezar a limpiar la casa desde adentro. Además de eso, están tratando de hacer su trabajo. El día de hoy, yo había solicitado hace 2 semanas poder ser recibido en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. El día de hoy me van a recibir a las 3:30 de la tarde en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Dentro del orden del día también está tratar el tema de la Corte Constitucional. Y yo realmente aplaudo esta acción del Consejo de Participación Ciudadana, porque yo no estoy ahí para emitir criterios o juicios de valor. Yo voy a presentar la información del tema de INA Papers que vincula al presidente Lenín Moreno y a su familia en el caso de corrupción más grande de la historia del país, para que vean y ellos me digan qué ha hecho la Fiscalía General del Estado, qué ha hecho en mi caso.
Y también le voy a hacer la comparación con casos análogos, porque resulta ser que ahora en el Ecuador, si usted dice o funge como correísta, usted ni siquiera tiene derecho a la presunción de inocencia. A usted lo acusan de algo, cualquier cristiano viene y lo acusa de algo y usted se va detenido. Luego de que está preso, ahí van a ver si es que se cometió el presunto delito. Y así no deben ser las cosas. Además de eso, solicité también hace varios días atrás una reunión con la fiscal general del Estado y también me va a atender el día de hoy al mediodía. Voy a conversar con la fiscal dentro del marco de mis competencias, haciendo una investigación y una fiscalización política que ha pasado con mi caso. Y que me digan sinceramente cómo van a hacer las cosas. Porque yo al final del día represento al pueblo ecuatoriano. No a todo, sino a cierto sector. Y así es la realidad. Pero ese sector, y es la gran mayoría de los ecuatorianos, queremos saber la verdad. Aquí no nos vengan a desviar la atención con el arroz verde, que con Majano, que con Odebrecht. No, no, no. Aquí tiene que responder Lenín Moreno por el tema de INA Papers. Ya desde varios días está circulando unos estados de cuentas de la cuenta de INA Investment Corporation, donde un supuesto migrante, Edwin Moreno, ha manejado saldos de $4 millones en ese tiempo y promedio de $500,000. Entonces tiene que decir cómo así, de dónde sacó ese dinero. Ronnie? Ha salido en portales web y en las redes sociales. Eso de ahí nosotros tenemos que recoger porque es una alerta, se pone en conocimiento y quien tiene que investigar la veracidad de esa información es la Fiscalía General del Estado. Sí, No por eso se le ha exhortado en varias ocasiones, desde un informe de la Asamblea Nacional, desde pedidos del propio denunciante Ronnie Aliaga, que solicite la asistencia penal internacional a Panamá para abrir la cuenta de INA Investment Corporation en el Balboa Bank, la cuenta 100-4-1071-378. Abran la cuenta y vamos a demostrar quiénes han sido los verdaderos corruptos aquí en el Ecuador. Pero supuestamente Jorge Acosta dijo que ya habían ellos también pedido aquello y que iba a proceder como correspondía a la Fiscalía de Panamá y luego el banco. Pero ¿de esto cuánto es? ¿2 semanas? Sí, 3 semanas? 3 semanas. 3 semanas. Claro, ustedes me mostraron Quiero el audio escucharla. donde él sí conversa con la fiscal, Claro. y ya le habían Hablan, ¿no?, anunciado de la fiscal. un proceso que es reservado, ¿no? Yo en cambio, muy respetuoso, dentro del marco de mis competencias, solicito a la autoridad, ¿verdad?, de justicia, que por favor me atienda para que me explique qué está pasando. Dentro del procedimiento, nada más. Yo no quiero ni que me ayude ni nada por el estilo. Aquí quiero que se dé el debido proceso, así como siempre lo hemos exigido. No podemos ser permisivos con los casos de corrupción. ¿O acaso el mismo presidente Moreno no dijo la cirugía mayor a la corrupción? Denuncien cuando conozcan casos de corrupción. Y yo me lo tomé en serio. Dijo denuncien, y el caso de corrupción era contra él y denuncié. Ahora resulta que como él es el involucrado, ya la justicia se ha equivocado en la palabra y piensan que la palabra inmunidad que tiene el presidente Moreno es impunidad y no lo podemos permitir. Ahora, pero dentro de toda esta vorágine de acontecimientos, lo cierto es que en la Asamblea se le van a bajar al Consejo Ciudadano, o al menos a 2 de sus integrantes, para que suban un alterno que podría ser Dávalos y el otro, que es Rosero, Ahí que está el era del periodista. MPD y que Ahí se va a es responder a coideario ellos. del señor Tello, que preside la comisión. Y arman su nueva mayoría. Exacto. Y es que no son solo 2, mi estimado Washington. Ya el día A de Chalá ayer, también ya le- Julio César ya le Quiñones cuestionaron. anunció que van a hacer una fiscalización contra Rosa Chalá. Oh, sorpresa, ¿verdad? ¿Y por qué no dicen nada de Cristian Cruz? Exacto, pero Sí, ahí sí, está no, clarito lo quieren que nueva quieren mayoría. hacer, pues. Ya Sí, o sea, quieren pero es que hacer la es nueva claro. mayoría, por eso le vuelvo a repetir, son tan descarados y el pueblo ecuatoriano los va a poner en el sitial, que es el tacho de la historia, estos tristes personajes, porque realmente dan pena y repugnancia de cómo se comportan y cómo violentan la voluntad popular. Así no es la manera de comportarse. Pero el pueblo ecuatoriano es muy sabio y se está dando cuenta. Que quieran destituir, pues vamos a ver, el pueblo en las calles va a demostrar quién es el verdadero mandante. Acá no es que unos cuantos asambleístas que ahorita están embriagados de poder y se creen la mamá de Tarzán, están por encima de la voluntad del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano tiene que salir mayoritariamente a respaldar en las calles a un consejo de participación ciudadana que nosotros mismos elegimos como pueblo ecuatoriano en unas papeletas que no fueron designados a dedo, como el consejo de transitorio del señor Trujillo. Ese fue designado a dedo desde Carondelet y ahí no decían absolutamente nada. Cuando se ponían candados con una corte que era de ellos mismos, ahí no decían nada. ¿Dónde estaban los legisladores? Los supuestos defensores, los paladines de la justicia.
Pero Pablo Celi de la Torre también ha iniciado un proceso de investigación y podría terminar destituyéndole al presidente del Consejo Ciudadano. Si ese señor tuviera algo de decencia, a quien debería iniciar el proceso de fiscalización es a él mismo y hacer público su acción de personal y que nos diga a todos, al pueblo ecuatoriano, dónde está su acción de personal, que a él le otorga la facultad de ser un contralor, sea subrogante, sea encargado, sea lo que sea. Y además de eso, ¿por qué no ha sido posesionado legítimamente ante la Asamblea Nacional, como sí lo es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue posesionado frente a los 137 legisladores en el pleno de la Asamblea? Eso llama la atención, asambleísta. El sacerdote Claro, Tuárez fue sacerdote toda la vida, tranquilo, respetado, hasta que no les gustó. Y allí sí es un problema que sea sacerdote. Todo el mundo sabía que era sacerdote, desde el CNE, claro, pasando por todos los que vimos la publicidad, y lo posesionaron, pasando por los que les posesionaron en la Asamblea Nacional, porque ahora se dan cuenta de que ha sido sacerdote. No, es que la ley dice que si fuera representante de algún culto, él no es el representante legal del culto. Él es miembro de una organización. Claro, pero ¿por qué forzan ahora mismo entonces la figura, claro, esta figura? Es porque son descarados. Aquí la gente ya ha perdido la decencia, mi estimada María Isabel. Aquí ya no vivimos en un Ecuador de derecho, donde se respetan las leyes, donde se respeta la Constitución. Aquí vivimos en el Ecuador del reparto, de las componendas. Y poco a poco se van a ir poniendo estos nefastos personajes. Ojalá ese Consejo de Participación Ciudadana, envalentonado por el pueblo ecuatoriano, también inicia acciones de fiscalización contra los legisladores, pues. Vamos a ver, también los legisladores, los impolutos, esos que quieren andar denunciando a todo el mundo, que den respuestas. Hay casos graves, gravísimos, y sobre todo que la Asamblea adentro se ha vuelto una payasada. Eso es un circo romano. El día de ayer, el legislador Azuero insultó a Carlos Viteri Hualinga. Toda mi solidaridad con el compañero. Ese tipo de comportamientos son del Congreso del pasado, no es de ahora. Ese tipo de personajes, ese tipo de políticas son las que quieren regresar aquí en el Ecuador. Y el pueblo ecuatoriano está cansado de eso. ¿Sabe lo que necesita el pueblo ecuatoriano? Educación, salud, trabajo. Eso es lo que necesita el pueblo ecuatoriano. Y el gobierno no se lo está dando y la Asamblea mucho menos. Quienes están buscando darle una solución al pueblo es el Consejo de Participación Ciudadana y los mismos legisladores que tienen miedo de perder esos espacios de poder, lo quieren bajar. Empieza el desgrane, quieren sacar a 3 y armar su nueva mayoría. Pero que el pueblo analice. ¿Por qué quieren deslegitimar la voluntad popular? No tienen ni 15 días en funciones y ya los van a destituir. Es descarado, obvio y notorio el reparto. Muchas gracias a Ronnie Aliaga, asambleísta de Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, que estuvo aquí en Punto Noticias. Aquí se escuchan bien las noticias.